A veces, no todo está bien y está bien reconocerlo. Este es un espacio donde las historias se vuelven compañía, donde la tristeza, la ansiedad, el duelo o el miedo dejan de ser silencios y se transforman en voces. Aquí no hay juicios, solo experiencias que nos recuerdan que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Porque hablarlo también es sanar, y escuchar puede ser el primer paso para no sentirnos solos. Bienvenidos a No todo está bien y está bien. Hola, soy Ingrid Morales y hoy regreso para narrar el capítulo de hoy. Estoy muy feliz de darles la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast No todo está bien y está bien. Un espacio creado para hablar sin miedo de lo que sentimos, para entendernos y acompañarnos desde la experiencia, igual que la empatía. Si es la primera vez que nos escuchas o si te perdiste alguno de los capítulos anteriores, te invito a que explores nuestro canal, donde ya hemos hablado sobre temas como la ansiedad, la dependencia emocional y la importancia de cuidar la salud mental. En cada historia encontrarás una experiencia distinta, y bueno, obviamente este capítulo no es la excepción. Hablaremos de algo que, aunque a veces evitamos nombrar, forma parte inevitable de nuestra vida, que es el duelo y la pérdida. Si bien en un episodio anterior ya tuvimos un testimonio sobre el tema, los matices y el enfoque son distintos. Los duelos pueden ser de maneras muy diferentes para cada persona. A veces son lentos, a veces son anticipados, incluso hay duelos inesperados. En fin, cada persona tendrá algo que aportar de cómo sobrellevar una pérdida. Hoy conoceremos la historia de Estela, una joven que enfrentó dos pérdidas muy significativas, la de su padre y la de su mejor amigo. Dos duelos distintos en tiempos diferentes, que le enseñaron que el dolor no siempre desaparece, pero sí puede transformarse. Así que te invito a escuchar con calma, a reconocer tus propias emociones y sobre todo a recordar que no hay una forma correcta de sentir, pero sí hay caminos más amables para sanar. Hoy voy a narrar la historia de Estela, una chica que se ha enfrentado a pérdidas profundas y a golpes duros de la vida. Alguien que tuvo que vivir un día a la vez y gracias a la atención profesional encontró cómo mejorar e irse en paz ante las situaciones que le tocaron vivir. Ella se describe como alguien expresiva, alguien sentimental, a veces algo impulsiva, pero sobre todo alguien que ha aprendido a mirar de frente al dolor. Disfruta del anime y las caricaturas. Suele ser una persona divertida y habladora, pero habitando dentro de ella está una historia de duelo, de días de extrañar, de recriminarse por algunas decisiones y derramar lágrimas ahogadas. No es algo que se ve a simple vista, pero hoy ella descubre para nosotros su experiencia. No es fácil lidiar con la pérdida de una persona que amamos, pero si algo tenemos asegurado en esta vida es la muerte. El primer golpe llegó con la muerte de su padre al inicio de la pandemia. Era un hombre fuerte, de carácter difícil, temperamental, dominante. Esto es lo que ella describe. Alguien, digamos que se negaba a mostrar su propia debilidad. Mi padre decía que era eterno, que nunca se iba a morir, y yo le creía. Era como un símbolo de fuerza, aunque a veces esa fuerza dolía. La relación con él fue complicada. Había cariño, pero también resentimiento. Momentos de amor mezclado con heridas que nunca se cerraron. Cuando él enfermó, Estela ni siquiera, nunca se imaginó que aquel malestar sería el último. Y pues en una acalorada discusión se marcó la última vez que vería con vida a su padre. Él murió en el hospital a causa de complicaciones respiratorias y la noticia la recibió en la madrugada, cuando su madre con la voz quebrada solo pudo decirle: tu papá falleció. Sentí que el tiempo se detuvo, que tragaba amargo. No lloré, no supe cómo hacerlo. Es lo que ella comparte. Tras su muerte, Estela cayó en un silencio que disfrazaba con humor. Intentó seguir, pero el dolor se escondía detrás de sus risas. Durante este tiempo, nadie de su casa buscó ayuda profesional. Cada quien tuvo que vivir su duelo en la soledad. Nos metimos en el trabajo, en la escuela, pero descuidamos el sentimiento. Creíamos que mantener la mente ocupada era suficiente, y no lo fue. Años más tarde de ese primer encuentro con la pérdida, la vida le quitó a alguien muy distinto, pero igual que importante en su vida: Alex, su mejor amigo. Ella lo describe como su compañero de risas, de proyectos, tardes de anime y confesiones. Alguien creativo, apasionado y con muchísima voluntad.
Él ya había superado el cáncer una vez, pero como suele pasar, la enfermedad volvió. Él era mi sol. Donde yo veía oscuridad, él hacía chistes. Era serio y tierno a la vez, y aunque estaba enfermo, nunca dejó de preocuparse por los demás. Estela fue la primera de sus amigos en enterarse, y desde ese momento lo acompañó hasta el final. Se convirtió en su confidente y en su compañía constante. Ella recuerda de las últimas veces que hablaron que él le pidió algo que ella no olvidaría. Me dijo: haz tu vida, por favor. Vive la vida que yo no voy a poder vivir. Cuando Alex falleció, el dolor fue distinto. No hubo negación, hubo un dolor inmenso y desconsolante. El tiempo pareció detenerse para ella. Al momento de la despedida final de su amigo, pudo decirle que se fuera en paz, que era libre de dibujar cuanto él quisiese. Esa acción le brindó un momento de alivio y consuelo. Tras la muerte de Alex, Estela cayó en un periodo difícil. La ansiedad y la depresión regresaron. Dejó de sentir hambre, dejó de disfrutar las cosas que amaba. Estela dice que la terapia fue lo que marcó la diferencia en este momento. Esta vez había comprensión y había despedida. Con mi papá no busqué ayuda, con Alex sí, y créeme, la diferencia es enorme. A pesar del llanto, siento alivio cuando hablo de él. El duelo se volvió un proceso de aceptación. Entendió que la tristeza no desaparece, pero cambia de forma. Aprendió a agradecer el amor compartido en lugar de quedarse atrapada en la ausencia. Ir a terapia no es para locos, es para valientes. Es como ir al doctor o al gimnasio, pero para la mente. Te enseña a respirar, a entender lo que sientes, a dejar de pelear contigo. En sus palabras, la salud mental debe cuidarse igual que la física, porque el cuerpo también se enferma de lo que callamos. He aprendido bastante. Considero que aún no termino mi camino de aprendizaje. Hay un montón de cosas que tengo que discutir con mi psicóloga y con el psiquiatra, pero eso es lo bonito. Es un proceso en el que uno se va autodescubriendo porque aprendes cosas de ti que tú no sabías y te conoces más y aprendes a amar y aceptar o incluso cambiar las partes. Y eso es lo hermoso, o sea, nunca sabes qué va a pasar mañana, pero lo que sí estás consciente es que tienes la oportunidad de poder ser bueno contigo mismo y si quieres con las demás personas. Pero al menos vivir contigo, que tú sepas que puedes vivir de manera pacífica contigo, es un regalo que no todos pueden tener y que todos darían lo que fuera por tener. Para concluir con la experiencia de Estela, quiero rescatar una metáfora hermosa que nos dijo en su entrevista, aprendida por ella en la terapia a la que había ido. Y pues esta puede incluso sanar la mente y el corazón. Imagínate que todos tenemos un jardín. Cuando mi papá murió, el mío era un pantano. Cuando murió Alex, lo pisotearon una y otra vez. Pero cuando fui al psicólogo, aprendí a regarlo otra vez. Poco a poco fui sembrando cosas nuevas. Aprendí que yo no necesito escapar para sentirme bien, porque mi jardín puede florecer. Es mío, soy yo. Hoy ese jardín representa su proceso, imperfecto y en crecimiento, lleno de cicatrices, pero también de flores nuevas. Su recomendación final es muy clara. Buscar ayuda no es rendirse, es decidir cuidarse. Estela dice que todavía no ha terminado su camino, pero ahora camina más ligera. Ha aprendido que el duelo no desaparece, se transforma, que a veces el amor duele, pero también sana. Bueno, pues en 2 ocasiones he estado narrando este tema, duelo y pérdida, y bueno, este es un tema que, como dije en el episodio anterior, nos va a tocar a todos y cada uno de nosotros vivirlo. Y también todos tendremos algo que decir, alguien en quien pensar, algo que recordar cuando decimos tuve una pérdida. Hay algunos duelos, como menciona Estela, que son inesperados, que simplemente suceden de un día para otro, que uno nunca se espera realmente. Uno piensa que esas cosas le pasan a otras personas hasta que terminas viviéndolo tú mismo en carne propia. Que, digamos, ves por última vez a una persona y tú ni siquiera pensaste que sería la última vez que la verías. Por eso mismo es muy importante no irse peleado con nadie, porque realmente el orgullo
es algo que todo el mundo tiene, pero después puede ser que te arrepientas de alguna palabra, de alguna acción que hiciste. Es algo bastante complicado, si le soy sincera. También los duelos anticipados son una cosa complicadísima, al menos en la historia de Estela. Ella menciona a su mejor amigo, quien padeció de cáncer y estuvo dando una lucha increíble y siempre al lado de gente que lo apoyaba un montón. Y es que este tipo de duelos no solamente afectan a la persona que pues está recibiendo el daño en su cuerpo, sino también a todo su círculo cercano. Todo su círculo cercano pasa por esta sensación de impotencia, de no poder hacer algo más, de que a veces incluso hasta los doctores pues ya no dan noticias positivas, y eso duele muchísimo y es algo que a más de uno le habrá pasado con algún familiar o habrá oído de aquello. La verdad es que uno no debe guardarse los sentimientos del duelo. Es algo difícil a veces externarlos, pero llorar es sano, buscar ayuda es sano, platicar es sano. Pero para entender mejor de este tema, vamos a ir con el psicólogo Braulio Angulo, quien nos tiene preparado pues un complemento del tema de duelo y pérdida que les va a servir un montón. Bien, pues este es otro caso de duelo y pérdida diferente un poco, aunque al final de cuentas se presenta como la persona, ¿verdad?, que tiene esta pérdida de sus dos seres queridos y en la cual uno, en uno de los casos, se siente con mucho más dificultades para trascender el proceso del duelo. De alguna otra manera podemos ver que recorre las etapas que incluye esta dinámica de las pérdidas, ¿no? Como es en primer lugar la no aceptación, luego a lo mejor hay un poco de enojo en cuanto por qué ha sucedido de esta forma, pero al final de cuentas encontramos que se da la reconciliación con la pérdida y la interpretación en el sentido de que, bueno, son personas que trascienden a la otra dinámica de la vida o la existencia, con todo eso que se ha dicho, y eso es lo más adecuado que puede pasar en las personas, ¿no? Porque, como lo decimos, quedarse solamente en la primera etapa, que es la depresión, o sea, o la siguiente, que es sentirse culpable, pues no hace que la persona acepte este proceso. Incluso hay teóricos, algunos teóricos rusos, que hablan de que los duelos hay que dejarlos ir en su momento, porque si en verdad la persona va a otra dinámica de la existencia o de la dinámica de no existencia, como quiera que sea, esa persona pues no va a ese otro proceso, porque se queda detenido en el duelo, ¿no? Entonces algunos investigadores rusos hicieron algunas veces investigaciones con personas que tenían seres queridos y cómo esas personas no terminaban, ellos dicen, podían medirlo, hicieron algunos instrumentos para medir y no terminaban de irse, no terminaban de trascender esta vida si no estaban ahí detenidos, ¿no? Y luego veían las personas que no tenían seres queridos, que no tenían dolientes, por ejemplo, personas de la calle, y que morían, y entonces iban ellos ahí con los aparatos que inventaron, y entonces veían que esa persona ya prácticamente no había nada de energía allí, es que había trascendido. Entonces el duelo es importante, pero en verdad los seres queridos o las personas que somos dolientes en algún momento, tenemos que aceptar y dejar que trascienda esa persona, así como lo dicen estos investigadores rusos, ¿no? Por ahí se trató de difundir, luego se estuvo un poco, no se le dio más proceso, pero creo que es algo bastante significativo. Y ya en algunas otras teorías habían hablado como eso de la reencarnación y todo eso.
de la importancia de que el ser humano en verdad trascienda y los dolientes dejemos que se dé ese proceso. No es que no sintamos nada por ellos, pero tener esa etapa es importante, pero en su momento cerrar el ciclo, ¿no? A veces decimos que para cerrar esos ciclos tenemos que hacer algunos rituales importantes. Muchas veces hay religiones que lo hacen muy bien, sin menospreciar ninguna otra religión, pero los católicos en algún momento lo hacen en esa dinámica, la despedida y todo el proceso, y eso ayuda a las personas para que vayan cerrando ese duelo, ¿no? Algunas son muy drásticas, pero como persona debemos de hacer algunos ritos, decimos de paso, para poder despedirnos adecuadamente, y eso es el mejor momento, digamos, para que la persona también cierre, decimos, esa herida de la pérdida, ¿no? Porque si no se queda abierta y luego se va aumentando. Lo que vimos aquí en este caso es que la chica, la jovencita, sí fue cerrando su ciclo, sí cerró las heridas y eso le permite vivir también. Porque quien no cierra la herida se queda en una depresión permanente y luego pues le va afectando en sus demás actividades cotidianas y demás, ¿no? Entonces es muy importante el ejemplo que se cita ahí del caso, cómo trasciende esa dinámica, ¿no? Muchas gracias por sus aportaciones, maestro Braulio Angulo. Y ahora vamos con las recomendaciones que les tengo preparadas. Queda claro que el duelo no es solo una etapa, sino un camino con subidas, pausas y silencios. El libro de autoayuda de este episodio se titula Sobre el duelo y el dolor, publicado en el año 2006 de las autoras Elizabeth Kubler-Ross y David Kessler. Este libro es una guía esencial para entender el proceso del duelo desde la perspectiva emocional y también la perspectiva psicológica. Pero más allá de teorías, este texto ofrece consuelo. Nos recuerda que cada pérdida es única y que sentir enojo, tristeza o confusión no nos hace débiles para nada, sino profundamente humanos. Pasando con la película tenemos P.S. I Love You, dirigida por Richard Gravenstein. Esta película cuenta la historia de Holly, una joven que pierde a su esposo y tras su muerte empieza a recibir cartas que él dejó preparadas para ayudarla a seguir adelante. P.S. I Love You es una historia que nos recuerda que el amor puede seguir acompañándonos incluso cuando la persona ya no está físicamente. Es un recordatorio de que el duelo también puede ser un acto de amor y memoria. Como no puede faltar en las recomendaciones, vamos con la música. Birds 2019 de Imagine Dragons. Nuevamente la banda aporta una de las canciones de duelo imperdible para acompañarte en el proceso. En Birds, Imagine Dragons convierte la pérdida en una despedida luminosa. Habla de seguir caminos distintos sin olvidar el amor compartido. La canción nos recuerda que aunque la vida cambie, las conexiones, las verdaderas, las reales, nunca van a desaparecer del todo. Solo se transforman, como si el amor encontrara nuevas formas de quedarse. Bueno, ¿y qué les parecieron las recomendaciones de este capítulo de Duelo y Pérdida? Estas pues nos ayudan a complementar las anteriores. Eso sería todo por mi parte. Yo soy Ingrid Morales y recuerden que este es su podcast No Todo Está Bien y Está Bien. No todo está bien y está bien es un espacio creado con el corazón por Ana Paula López, Alexia Pairó e Ingrid Morales. Gracias a quienes lo hicieron posible, a los profesores Erasmo Marín Villegas, Dione Canolán, Lázaro Palma Salaya, a la directora de la División Académica de Educación y Artes Telma Leticia Ruiz Becerra y a los psicólogos María Isabel Pérez Sánchez, Raúl Ferreiro Pairó y Braulio Angulo Arjona. Y gracias a ti por escucharnos, porque cada palabra cobra sentido en ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda siempre, no todo está bien y está bien. Síguenos en Instagram como @notodoestabien, y está bien. Porque hablarlo también es sanar. Cuando la mente se apaga, nada duele, pero tampoco nada importa. Sebastián llegó a un punto donde los días tristes se volvieron cotidianos y la idea de dejarlo todo atrás en un remedio. Escucha su historia en No Todo Está Bien y Está Bien. Traté de tomar mi vida, porque hablarlo también es sanar.